Horizontes culturales. Arte. Pueblos originarios. Fiestas y tradiciones. Educación artística. Gestión cultural. Creación. Identidad. En Horizontes Culturales vamos al encuentro de espacios para la convivencia y la imaginación. Horizontes culturales. Un programa del Instituto Sonorense de Cultura. Bienvenidos a Horizontes Culturales, un espacio del Instituto Sonorense de Cultura en colaboración con Televisión Educativa y con Radio Sonora. El día de hoy tenemos a nuestra invitada, que es una artista en todo el sentido de la palabra, que es el epítome de lo que decía Sartre, de lo que debe ser un artista con conciencia social. Natalia Serna, la Muna. Natalia, bienvenida. Muchas gracias, Omar. Muchas gracias. Natalia, yo te escuché por primera vez, admito, y no sabía lo que me perdía. Por primera vez te escuché este año, en enero, en el Festival Alfonso Ortiz Ira. Tuviste un concierto, me maravilló, quedé enamorado de tu voz, no solo de tu voz, de lo que nos contabas. Entonces empecé a buscar mucho de ti información, así de que dije, bueno, ¿quién es Natalia? ¿Quién es la Muna? Y encontré una historia que parece que da para novelar. Natalia, eres colombiana, vives en Estados Unidos. Si nos puedes ir contando quién es Natalia Serna. Pues mira, yo nací en el sur de Estados Unidos, en Virginia. Mi papá es hijo de migrantes judíos, refugiados de esos que salieron de España por allá en el 1500. Mi mamá es de antepasados polacos, irlandeses, de esos que salieron de Europa muriendo de hambre. Ellos se encontraron en la ciudad de Nueva York, se enredaron. Mi papá no hablaba inglés, mi mamá no hablaba español, pero bueno, y me tuvieron a mí, y yo tuve la fortuna de crecer en Colombia, y de eso me siento muy afortunada porque pues crecí en un pueblo, en una ciudad muy pequeña de Colombia, a 1600 metros en el corazón de los Andes, entre mucho café. Mis papás tenían una finquita cafetera y ahí estuve hasta los 15 años. Desafortunadamente, pues la situación en Colombia se agravó mucho a finales de los 90 para la clase media colombiana y la inseguridad se hizo muy difícil y mi mamá migró la familia a Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos estudié sociología en la Universidad de Illinois en Chicago y tuve la gran fortuna de vivir en un barrio mexicano. Ese barrio se llama Pilsen y fue el corazón de la migración como bohemia del comienzo del siglo, pero bueno, ellos se fueron, esos europeos se fueron, se asentaron los mexicanos y en el sur de Chicago había un pueblo como muy vivo, de gente con mucho cariño a su país. Entonces, para mí era normal escuchar son jarocho todas las noches, ir a un bar y que cantaran Chabela Vargas, que vendieran mango en las esquinas, que la gente jugara fútbol y bueno, confieso que no recuerdo mucho de la universidad, así de que aprendí. Tampoco tenía grandes expectativas de la sociología. Yo siempre tuve una curiosidad, una inquietud por comprender como el mundo y lo que estaba pasando en el mundo y de comprender a las personas, sobre todo las personas con vidas muy diferentes a las mías. Entonces, pues estudié sociología, pero en esos años, yo me gradué en el 2008, en Estados Unidos es el mundo post-11 de septiembre, hay una hostilidad muy fuerte hacia los migrantes y se empiezan a generar una serie de redadas migratorias y de violencia en contra de los mexicanos, sobre todo. En plena administración de Obama, ¿no? Eso empieza al final de Bush y Obama sigue con las políticas que Bush dejó, esencialmente. Entonces, de un día para otro veíamos que a la gente, a los vecinos, llegaba la policía y se los llevaba, que entraban a lugares de trabajo y se llevaban esposada a la gente. Y esto generó, ¿no?, como una ola de pánico colectivo entre los mexicanos en Estados Unidos que los movilizó. Entonces, el año que yo me gradué de la universidad, se dio la marcha más grande de mexicanos que hubo en esos años, que desató una serie de marchas por todo el país. Entonces, Chicago fue sede de la primera marcha en contra de esto que estaba pasando y eso desató una serie de marchas por todos lados que terminó en Los Ángeles y que empezó a movilizar y a colectivizar a los mexicanos sobre todo. Y obviamente estas políticas se llevaron entre patas a mucha gente, pero los mexicanos fueron siempre los primeros y los más afectados por esa realidad. Entonces yo creo que de ahí a mí
Pues yo siempre viví entre varios países y habiendo vivido entre mexicanos, me entró esa curiosidad de qué está pasando. O sea, qué está pasando en esta frontera. Y bueno, eso fue como el proceso que desató mi camino hacia acá. Natalia, antes de ir para ese camino, ¿cómo fue el choque cultural de vivir 15 años en Colombia, que es un país muy cálido, muy latino, evidentemente, y volver a Estados Unidos, que es un país pues, anglosajón, con otra cultura, otro idioma, otra forma, más allá de que está compuesto por muchos flujos migratorios? ¿Cuál fue el choque cultural que tuviste de volver? ¿Cómo fue esa etapa de tu vida? No, fue deprimente. Fue muy... O sea, cuando mi mamá, para empezar, nos dijo que nosotros nos íbamos a ir a Chicago. Entonces yo dije, Chicago, pues en esos años de Smashing Pumpkins, que era una banda muy famosa, los Chicago Bulls, yo decía, pues... Y además, pues yo soy gringa de alguna manera, me tiene que gustar. Pero no llegamos a Chicago, llegamos a un suburbio de Chicago, que son de esos lugares donde el individualismo es muy fuerte y el aislamiento también. A una preparatoria pública donde para ir al baño tienes que pedir permiso, o sea, te están vigilando todo el tiempo. Está el tema de las armas, entonces nosotros teníamos estos, ¿cómo se llama?, simulacros de gente armada. Yo decía, están loquísimos. A mí se me hacía un país muy extraño y no, o sea, los pocos amigos que tuve fueron coreanos, fueron árabes, fueron mexicanos. ¿Te sentías desarraigada? Sí, y lo peor es que yo hablaba muy bien el inglés, pero lo hablaba como muy bien. Entonces, para los otros morros yo era como... así de que, ¿qué hacemos con esta? O sea, habla inglés muy bien, pero debe ser muy arrogante, entonces, pero pues yo no sabía cómo hablaban los muchachos de Estados Unidos. Entonces, no, yo me sentía fuera de lugar, así totalmente fuera de lugar. Y luego llegan, se mudan, cambian de suburbio. No, la familia se quedó ahí varios años, pero Chicago era la ciudad más cercana y entonces yo decidí mudarme a Chicago y aprovechar la educación pública que tenía la universidad. Ok, Natalia, bueno, ahorita nos comentas que pues, no fue como que tu taza de café la estudiar sociología. ¿Cómo empiezas a voltear hacia acá a México ya tú de que te vienes a visitar el país? Pues yo en el 2008 empiezo a tener mucha inquietud sobre el tema migratorio y de ahí me mudé a Oregón, que es la otra esquina del país, y trabajé en un proyecto educativo que atendía niños hijos de migrantes mexicanos. En ese tiempo vi un documental que me parece que estuvo muy bien hecho de un sacerdote que mira esta frontera entre Arizona y Sonora, y el documental se llama Dying to Live, como muriendo por vivir, y retrata la experiencia que vive la gente que trata de ingresar a Estados Unidos caminando, básicamente, ¿no? Cruzando el desierto de Altar. También me vi una película que siento que está muy bien hecha por Gael García, que se llama Sin Nombre, que retrata la historia de una niña centroamericana que cruza México tratando de entrar a Estados Unidos. Entonces, después de ver el documental y de ver la película, dije, no, yo tengo que ir a México. Yo tengo que ver qué está pasando. Y llamé al realizador de la película y él me dijo, pues ve a Arizona porque hay un proyecto que se llama No Más Muertes que recibe voluntarios que quieren atender migrantes allá en el desierto. Y esta organización básicamente tiene un campamento en la mitad del desierto que atiende gente que está perdida, ¿no? Y por otro lado, hablé con un fotógrafo de Los Ángeles que había hecho un viaje en el tren de carga y había retratado este viaje que hacían los migrantes en estos años, ¿no? Y lo contacté y él muy amablemente me habló y me dijo, mira, si quieres conocer el viaje que hacen los migrantes por México, yo te sugiero que vayas a Veracruz, pero no vayas más al sur, porque está muy peligroso. Agarré una mochila y me vine sin ningún plan, básicamente. Pero en el 2009 yo llegué a Arizona como voluntaria de este proyecto No Más Muertes y me quedé unas semanas en un campamento en la mitad del desierto, que era una cosa surreal, porque estás con un montón de muchachos anarquistas en la mitad de la nada y de repente llega gente caminando al campamento, ¿no? Entonces es, ¿no?, como darles agua, darles comida. Y muchos de estos muchachos que llegaban escasamente hablaban español, que era lo más irónico. O sea, se los habían llevado de niños a Estados Unidos, vivían en el sur de Chicago, en el Bronx, y llegaban hablando inglés al campamento, así de que estamos tratando de regresar a la casa porque nos deportaron. Una cosa absurda. Entonces, pues estuve unas semanas ahí y después pasé por Hermosillo.
sin saber nada de Hermosillo, y agarré un vuelo y fui a Veracruz. Jamás había estado en Veracruz, yo en eso, o sea, no tenía ni idea en lo que me estaba metiendo, y cuando llego a Veracruz... ¿Ibas sola tú? Yo iba sola, sí. Yo y ¿Tus papás, tus hermanos qué te dijeron? Ellos no se enteraron. No, nunca les conté, para que no se angustien. Pero llegué en el 2009 a Veracruz en medio de la guerra contra los Zetas. Entonces Veracruz, yo crecí en un país en guerra, pero a mí jamás me había tocado ver la policía con sus caras cubiertas. O sea, era una cosa muy impactante para mí llegar al puerto de Veracruz. Y en Veracruz me dijeron, pues mira, aquí no pasa tren de carga, pero en Orizaba sí. Entonces yo dije, pues ¿dónde queda eso? Y dije, bueno, eso está para allá arriba. Yo agarré un bus y me fui a Orizaba, Veracruz, porque por ahí, por Córdoba a Orizaba, sube el tren de carga que después baja a la Ciudad de México. Entonces llego a Orizaba. Yo creo que jamás había ido un turista para allá porque la gente me mira muy raro. Y... Eres güera, ojo verde. No, sí, sola, con una mochilita. Y yo empecé a preguntar, pues, ¿dónde está el tren? ¿Dónde están las vías del tren? O sea, yo sin ningún plan. No tenía ningún plan, de verdad. Y ya me fui caminando, buscando las vías del tren hasta que me topé en la noche con un grupo de muchachos, como unos 40, 50 muchachos, que estaban como a 1 kilómetro de la estación esperando la salida del tren. Pues los muchachos me vieron y me dijeron, así como me vieron con la guitarra, me dijeron, oye, pues, ¿por qué no nos vienes a tocar una canción mientras que esperamos el tren? Y yo dije, no, pues esta es mi posibilidad de como conocerlos, de ver en qué están. Y sí, me senté ahí con los muchachos a tocarles unas canciones por las vías del tren y de repente uno dijo, pues, ¿por qué? ¿Tú para dónde vas? Y yo dije, pues no, pues yo estoy viajando. Ay, dijeron, pues nosotros también. ¿Por qué no te vienes con nosotros? Y yo, pues está bien. Y yo así de que ya quiero hacer el tren como para subirnos. Y ellos, no, pues no sabemos. Hay que esperar a ver cuándo le dan la salida. Y yo, pues está bien, sí, está bien. Y no, eso es como las películas. Yo sí me acuerdo de eso como un episodio de una película. Estás en Veracruz, tendrías 21, 22 años, más o menos. 22. Y te subes al tren. ¿Qué sentimientos, qué pensamientos, qué emociones cruzaron por ti en todo ese tiempo? Yo creo que dos cosas principalmente, ¿no? Porque estás en medio, o sea, te estás subiendo a un tren en movimiento, ¿no? Y entonces el primer sentimiento que tienes es la adrenalina, pues, o sea, es nomás de subirte y agarrarte de algo, ¿no? Pero ya que estás ahí arriba, sentís un cariño tan fuerte por la gente que está ahí contigo, porque de verdad que yo no tenía, yo creo que eso fue, yo digo que es como un bautismo para mí, es un sentirte parte de algo más grande, porque estos muchachos, yo no tenía nada para ofrecerles, o sea, yo no tenía recursos, en realidad no tenía nada para ofrecerles, pero ellos a partir como de la solidaridad humana y del cariño me dijeron, pues, si vienes con nosotros, sigues con nosotros, ¿no? Y yo creo que eso es como lo impactante de estos fenómenos y de la gente que ha vivido, de toda esa gente que ha tenido que ir a zonas de guerra o ha tenido que ir a espacios donde la vida es muy frágil. Te acuerdas de lo que es esencial, ¿no? Que es tu relación con el más cercano. Es lo único que tienes en realidad, porque esos muchachos nada tienen, o sea, no tienen dinero, el Estado no los protege, no tienen poder, recursos legales, nada. Entonces ellos saben que lo único que tienen es al ser humano que tienen al lado y eso hace que vivas de otra manera la vida. Porque de repente lo único que importa es ese cuidado del que está al lado tuyo. Y eso yo lo sentí de manera muy poderosa. O sea, sentirte ahí en un tren de carga subiendo esas montañas de Veracruz en la oscuridad y esa cantidad de vapor y de ruido y ves a esos 3 muchachos y dices, no puede ser. O sea, esta gente me va a acompañar este lapso y si yo me bajo del tren ellos se van a bajar conmigo, ¿no? Hay como un pacto sellado ahí, desde que te subes juntos, te bajas juntos. Y yo creo que a mí eso, hay experiencias en la vida y todos los hemos tenido, ¿no? Donde te sucede algo que te cambia y sabes que, no sabes para dónde vas hacia adelante, pero sabes que ya no va a ser igual, ¿no?
te cambió toda tu forma de ver el mundo. Sí, yo creo que sí, me abrió un hambre de una experiencia, ¿no? Ya que experimentas ese nivel como de solidaridad, te pasa la vida buscándolo. Yo creo que ese es el problema, ya que tienes esas experiencias tan impactantes de cariño humano que trasciende los vínculos biológicos, te quedas con un hambre y con una sensación de que quisieras vivir así siempre, ¿no? Natalia, y llegas a San Luis Potosí, ahí te bajas, ¿verdad? Bueno, uno hace varios transbordos, ¿no? Porque ese tren que sube a Orizaba baja a la Ciudad de México, a la estación de lechería, que le llaman. Y si hay algo que da más miedo de subirse en un tren de movimiento, es bajarse en un tren de movimiento. Eso sí que da miedo, ¿ah? Eso sí da miedo. Porque el tren va, o sea, la lógica de los muchachos es que ellos no pueden entrar a las estaciones de tren porque están custodiadas por guardias federales, entonces ellos no pueden esperar a que el tren se vaya. Tienen que bajar antes de ellos llegar al tienen punto. que bajar a veces a 1 kilómetro y el tren va a buena velocidad. Entonces, ellos se bajan, hacen un transbordo, se cambia uno. Ya cuando uno se baja el tren, uno ya está cubierto de tanta mugre que la gente no sabe si eres... de dónde eres, ¿no? En ese momento ya eres uno de tanta gente que anda en el tren. Y ahí cambian trenes a Celaya y en Celaya vuelven a cambiar trenes que van hasta San Luis Potosí. Y bueno, ahí se acabó mi viaje y yo ahora lo entiendo. En ese momento yo no comprendía qué estaba pasando, pero estos muchachos nicaragüenses que viajaron conmigo y me cuidaron tenían un acuerdo de cruzar en un tráiler o por otro camino por esa frontera de Juárez. Entonces, ya que yo llego a San Luis Potosí, ellos llegaron como a una casa de seguridad o como con un coyote. Todo esto lo entiendo ahora. En ese momento llegaron con un señor y... Tenías una mirada muy inocente. Sí, pues a ver, pero yo entendía que ahí se acababa el viaje y en ese momento pues yo tomé un bus de regreso a esta frontera para regresarme a Nueva York, creo, en ese momento, y esos muchachos siguieron su camino por esa frontera. ¿Qué decisión vuelves a Nueva York y después qué pasa con Natalia? Pues creo que en ese momento como que viví experiencias muy fuertes que no había ordenado en el alma y no sabía qué hacer con ellas. Entonces me fui a Nueva York y conocí a una música chilena que me invitó a viajar a Chile, a hacer un proyecto musical con ella. El proyecto musical nunca se concretó, pero llegué a Chile justo en el momento de la movilización estudiantil chilena, que fue muy... 2010, ¿no? Ándale, sí. Fueron 2 años, a ver si yo terminé, del 9 al 11, yo creo, más o menos, o del 10 al 12. ¿A Santiago llegaste? Sí, llegué a Santiago de Chile. Estuve 2 años en Chile, como tocando y conociendo ese movimiento estudiantil y haciéndome muchas preguntas sobre cuál era el propósito de la música para mí. Y yo creo que esas preguntas, esas inquietudes espirituales, esas inquietudes políticas, me generaron como una crisis de sentido, ¿no? O sea, de que yo no encontraba sentido seguir cantando mis canciones, que quiero mucho, ¿no? Y no sé, sentía que tenía que haber un cambio muy grande en mi vida. Entonces regresé a Chicago. En mi mente regresé a la casa, estuve algunos años en Sudamérica y regreso a la casa de mis padres con la idea de que iba a estar ahí 2 meses, 3 meses, me iba a hacer de un dinero y me iba a ir a estudiar a Buenos Aires. Pero eso no sucedió. Terminé en Nogales, pero esos 2 meses se hicieron 8 meses en el que hice como un discernimiento espiritual y me pregunté qué tenía sentido en la vida y para qué estaba yo aquí, ¿no? ¿Encontraste respuesta? Sí, yo creo que eso venía yo cuando terminé la universidad y no es algo de lo que hable muy seguido porque es difícil de comprender, pero yo vengo de una familia muy, no atea, pero una familia muy agnóstica, muy atea. Y yo me empecé a hacer preguntas sobre Dios cuando terminé la universidad y sobre todo como la idea en torno del judio-cristianismo. Uh-huh. Y esas preguntas que yo me hacía, yo creo que me hicieron básicamente toparme contra un muro, ¿no? En el sentido de que yo sentí de manera muy visceral que si yo en mi vida y en ese momento no volcaba mi vida hacia el servicio y hacia el experimentar lo que experimentaba el otro, me iba a quedar como truncada en un proceso de crecimiento espiritual.
Entonces, como que esa hambre, yo creo, espiritual de alguna manera, me hizo decir, ¿sabes qué? Yo no sé para dónde va la vida y yo no sé qué estoy haciendo aquí, pero yo sí sé que si quiero seguir creciendo en el alma de alguna manera, yo necesito soltar y ir a servir, soltar todas las ideas que yo tengo y ir a ofrecer. Entonces, como en ese dilema o en ese discernimiento, yo me acordé que había un proyecto que atendía a migrantes en Nogales y yo los llamé y yo les dije, ¿saben qué? Yo quiero ayudar. Y ellos me dijeron, pues necesitamos a alguien que venga a servir las tortillas a los migrantes. Y yo dije, pues yo soy muy mala mesera. Yo fui muy mala mesera, lo intenté, pero sí, yo dije, yo estoy capacitada, yo puedo ir a servir tortillas. Y así terminé. Después de esos 8 meses de un discernimiento, llamé a Nogales y el proyecto me dijo, sí, vente para acá, aquí puedes venir a ayudar. ¿Cuánto tiempo estuviste en Nogales, Natalia? Casi 3 años. 3 años. ¿Y qué encontraste ahí? Nogales es un punto transfronterizo, Sí. llega mucho migrante, hay una cultura muy fuerte de todo este rollo que llaman lo transfronterizo, ¿no? ¿Qué Sí. fue lo que te mantuvo 3 años ahí? Yo me enamoré de Nogales. En realidad yo me enamoré no solo de Nogales, sino del proyecto que se gestó ahí, ¿no? Para empezar, yo había vivido como siempre, o sea, siempre lo he sentido como un velero que está en medio de una tormenta y muy solo. Entonces en Chile yo me sentía, ¿no? Abatida por las fuerzas, ¿no? Y siempre como muy sola. Y cuando llego a Nogales, llego a un proyecto que vale la pena decir, nació por las señoras en Nogales. O sea, las señoras de iglesia se dieron cuenta que había una gran necesidad y que estaba saliendo muchísima gente deportada y estos hombres salían a veces sin zapatos, sin documentos, sin un celular, con mucha hambre. Entonces las señoras se organizan para atender esta necesidad y de ahí se juntan las hermanas y de ahí se junta la iglesia y construyen una comunidad muy fuerte, muy bien organizada y con una vocación de servicio como muy clara. Entonces yo entré como a un núcleo de una familia de alguna manera, entonces como apapachada por el proyecto y haciendo lo que me gustaba, dándome cuenta que yo era muy feliz, ¿no? Sirviendo tortillas y en el comedor en ese momento. Claro. Ahí empezaste también la música, seguías tocando en Nogales. Sí, yo me llevé un 4 venezolano que tengo y tenía la idea pues como de seguir escribiendo canciones pero sin ningún proyecto particular. Pero lo que pasó es que como esas organizaciones están muy bien organizadas, había mucha gente que atendía y muchas veces a mí no me necesitaban tanto. Entonces en esos interim donde no me necesitaban para servir tortillas, pues yo me sentaba a platicar con la gente. Y me di cuenta de algo sobre mi persona que no sabía antes y es que tengo una personalidad muy permeable. Bien. O sea, me pasaba de repente que al sentarme 1 o 2 horas, por alguna razón la gente tenía muchas ganas de expresar el dolor que estaban viviendo. Entonces, al ver a alguien dispuesto, pues ellos, ¿no?, se abrían. Y yo me di cuenta que yo era como muy permeable, entonces a mí me entra como muy, muy fuerte de repente la vida del otro y mi instinto es como hacer algo con eso. Entonces yo empecé a escribir canciones a partir de eso que la gente me contaba. Natalia, entonces nos hablabas de tu etapa de 3 años, un periodo largo en Nogales, de que empezaste a platicar, a escuchar, y eso te fue llevando a un estilo, a un nuevo contenido en tu música, una evolución, la llamarías estilística también, y de contenido. Y luego, Natalia, ¿cómo llegas a Hermosillo? Pues yo creo que como que las instituciones en general te ayudan a crecer y después te encierran. es lo que sucede, ¿no? Entonces yo creo que en algún momento ya me sentí como prisionera de una institución y sabía que con todo el dolor del alma pues ya no podía seguir ahí. Entonces yo decido dejar Nogales, pero en realidad yo no sabía para dónde iba. Es la historia de mi vida, ¿no? Uno nunca sabe para dónde va en realidad. Pero yo tenía amigos aquí que había conocido y había venido a grabar un disco acá sobre esas historias. Entonces yo ya tenía como
tenía muchos amigos y tenía bonita idea de Hermosillo por su gente. Okay. Ya había tenido bonitas experiencias acá. Entonces, yo salí de Nogales. En realidad me fui a vivir a Guatemala una temporada porque tenía a unos amigos de una comunidad indígena ya que me invitaron. Estuve en Guatemala viviendo en su comunidad una etapa, conociendo de su realidad. Estuve como de gira con ese disco que terminé haciendo por México y por Estados Unidos una temporada. Y ya al final de eso, pues me di cuenta que me tenía que quedar en algún lado. Y yo había conocido a muchas partes de México, pero me gustaba Hermosillo. Me gustaba Hermosillo en primera instancia por su gente. Y en segunda instancia yo creo por las dimensiones de la ciudad, porque es mucho más chica que Guadalajara, que la Ciudad de México, y se me hacía como viable asentarme acá. A pesar del calor. No, sí que odio el calor. O sea, sí, se me hacía muy fuerte, se me hace muy fuerte el clima, pero yo creo que yo sentía que en algún momento quería o deseaba tomar eso que había aprendido en Nogales, eso que había aprendido viajando, y como plasmarlo en algo, construir algo, desde lo que yo ya había, ¿no? Desde lo que había aprendido. Entonces, me quedé en Hermosillo. Aquí me fui quedando. Natalia, ¿ya cuántos años llevas aquí en Hermosillo? Son más de 5. Más de 5. Sí. Tienes ahorita un proyecto muy bonito con tu casa, que compraste una casa aquí en el centro histórico, ¿verdad? Centro de Hermosillo. La has ido adecuando, ahí recibes familias migrantes, estás muy involucrada en apoyar. ¿Cómo ha sido esa relación con los migrantes que se quedan, que aparte se ha convertido un poco en un punto de paso, ¿verdad? Para los migrantes que se quedan aquí, también viene mucha gente que se queda por los campos en la zona. ¿Qué has encontrado, qué satisfacción has encontrado en brindarles este apoyo aquí en Hermosillo a las personas? Es todo es un aprendizaje, como todo en la vida. La casa, pues sí, tuve la fortuna de conseguir esta casa, que por mi suerte vendía muy barata. Y bueno, y a partir de mi familia y de los amigos, esta casa se ha ido desarrollando. En el 19 yo ya venía desde hace rato haciendo como visitas a la estación migratoria. Pero en el 19 se da un boom, o sea, la estación está a reventar y hay muchísimas familias y hay muchísimos niños y la gente empieza a solicitar refugio en México como forma de salir de la estación, porque en realidad no hay forma de salir. Entonces, sucede que estas familias empiezan a solicitar refugio en México y de un momento para otro la estación migratoria les dice, pues bueno, pueden salir. Okay. Pero pues la gente jamás ha estado en Hermosillo, vienen de haber sido detenidas en Agua Prieta, las trasladan acá, salen a la banqueta, muchas veces no tienen ni un celular, han perdido sus documentos, no tienen 20 pesos y no tienen dónde ir. Entonces, mi plan era obviamente hacer bonita la casa, arreglarla, ponerla bien y después empezar a recibir gente, pero como la gente va saliendo a la banqueta y no tiene dónde salir, pues dije, bueno, pues lleguen a la casa. Entonces así llegó la primer familia y varios muchachos que venían saliendo de migración. Y poquito a poquito, como fuimos arreglando y diseñando la casa. De alguna manera la casa es como el sueño que yo quería. La casa no es un albergue, no tenemos capacidad para recibir muchísima gente y tampoco la visión. Tenemos 1 o 2 dormitorios que están pensados para 1 o 2 familias y la idea es que ellos lleguen y sienten que llegaron a la casa de un familiar. O sea, que la casa tenga sabor a casa. Entonces, ese ha sido como el sueño, ir tejiendo un hogar que puede recibir a 1 o 2 familias y que estas familias, el perfil que yo tenía en un inicio y que sigo deseando en realidad, es que son familias que tienen la visión de quedarse en esta ciudad y no ser un espacio tanto de paso, porque eso genera otras dinámicas y otras dificultades. Entonces, la visión es recibir 1 o 2 familias y recibirlos por temporadas largas. La primera familia que estuvo ahí se quedó 2 años.
y luego ya se instalaron acá en la ciudad y ya construyeron una vida acá. Pero la idea es que el hogar les pueda apapachar, y no solo el hogar, sino los vecinos también de la casa, y que ahí encuentren descanso, encuentren recursos, encuentren libros, encuentren comunidad. La seguridad. Seguridad, sí, en primera instancia. Natalia, decía Mauricio Ricciardi, un ensayista, que la migración, la historia de la humanidad es la historia de la migración. Tu vida es la de una migrante, por todos tus orígenes, por todo cómo se ha desarrollado. Estamos en un punto donde hay una crisis migratoria en México, en Estados Unidos, en Europa, en África, en todos lados. ¿Eres optimista de cara a eso? Por ejemplo, en Europa pasa mucho de que la crisis migratoria ha empezado a solivantar de alguna manera las extremas derechas. Ha empezado cada vez es más vocal nacionalismo trasnochado o xenofobia, etcétera. ¿Eres optimista de cara al futuro de que se puede llegar a una solución, más allá de que obviamente se tienen que tejer relaciones muy interpersonales que nos corresponde a todos, pero de cara a futuro y a políticas públicas, ¿cómo ves el mundo? Yo decido ser optimista. Elijo ser optimista. Pero es difícil. Pero es difícil. Y yo creo que mi experiencia en Nogales o en Frontera es que estamos constantemente a la merced de lo que se le antoje el Congreso gringo. Estamos esperando que un político haga, estamos esperando que el título 42 se quite, estamos esperando así. Y eso yo creo que va a tener que llegar un momento donde los pueblos se miren a sí mismos y decidamos apropiarnos de las tierras en las que vivimos. Porque ese ha sido el gran despojo de Latinoamérica y el despojo del África y el despojo de todos estos países donde pues vinieron, sacaron todo, y hay tanta desesperanza que la gente ya no ve cómo luchar por lo que tiene. Entonces mejor vámonos nosotros también. Y esa no puede ser la solución. O sea, va a tener que llegar un momento donde la gente diga, aquí vivo y con este espacio me comprometo y por este espacio voy a luchar porque es lo que tengo, ¿no? Entonces tendrá que haber un cambio de conciencia muy grande que empiece entre nosotros y dejar de creer que es que los países desarrollados del mundo van a mejorar la cosa. Ellos no van a mejorar la cosa. No, al contrario, si estamos así es por esta política extractivista del norte global sobre el sur global. No solo del extractivismo físico, de lo que han logrado sacar, sino de la manera en que nos han logrado condicionar. Iniciativas como la tuya se me hace como que la semillita que es el camino para ir sembrando, de colectivizarnos, de la solidaridad. Pero te debe decir, por ejemplo, en Colombia se tienen esos problemas de migración, o como es diferente a México. ¿Cómo? Es muy diferente porque México es único por su relación con Estados Unidos. Pero Latinoamérica toda está viviendo un fenómeno migratorio inmenso. O sea, en Colombia, si tú ves familias venezolanas caminando por las autopistas. Y hace 2 días hablé con un amigo chileno que me dice, Natalia, el Chile de hoy no tiene nada que ver con el Chile de hace 10 años. O sea, Chile está viviendo una migración súper fuerte y creo que hay gente en el gobierno que la tiene muy clara. No, y ellos sí, o sea, hay 3 caminos. Hacer como que no pasa nada, cuando sí pasa. Usar la represión y la fuerza, o asumir la realidad y decir, hay que regularizar. Aquí todos tenemos que tener papeles porque desafortunadamente en el mundo que vivimos nos piden papeles y si unos tienen y otros no, lo que estamos generando es una situación de esclavitud moderna. Básicamente, o sea, van a ver, los nuevos esclavos son todos los que no tienen papeles porque ellos no tienen derechos, ellos no pueden reclamar un salario, ellos se supone que, claro, los derechos humanos implica que los niños tienen que ir a la escuela y tienen que tener salud, pero la realidad es que ni siquiera tiene identidad jurídica y es gravísimo eso. Entonces, bueno, no, la migración está pasando por todo el mundo y la esperanza está en toda esta gente y México es un ejemplo muy único. Yo creo que México es muy especial porque México, al haber vivido esta migración tan fuerte por tanto tiempo, ha generado colectivos ya de personas movilizadas y organizadas en torno a estos temas y en torno a muchos temas y que están luchando desde donde pueden. Y yo soy de esa gente que cree que ahí está la esperanza. O
O sea, comprometernos con el lugar donde vivimos, con nuestros vecinos, ¿no? Se empieza poquito a poquito, ¿no? Y es que hay cosas tan sencillas de solucionar. Al lado de mi casa hay un montón de basura. No es culpa del... El ayuntamiento hace su trabajo. Ellos limpian, ellos pasan a sus horas. No tiene que ver con ellos, tiene que ver con nosotros, pues. Y cosas tan pequeñas, cambiarlas y generar esos cambios en vamos a hacer más limpias estas banquetas, vamos a sembrar unas plantas. Yo creo que esas son las pequeñas cosas que nos hacen creer que sí se puede cambiar las cosas de manera más estructural. Claro. Natalia, vamos a entrar de lleno a tu música, que aparte es una música muy hermosa, me declaro fan. Natalia, pues ya más o menos nos has contado tu vida, te hemos escuchado todo este proceso que tú has pasado como persona en la evolución. ¿Cómo se refleja eso en la música de la Muna? Es una buena pregunta. Yo creo que la música para mí es como un buen amigo, ¿no? Que me ha acompañado en el camino. Y en ese sentido, siento que es un muy buen amigo porque a mí me ayuda a desahogar tristezas que he vivido o decepciones con la realidad que vivimos y a la vez creo que puede ser herramienta, ¿no? Entonces, yo creo que me di cuenta que, por un lado, tengo como facilidad para experimentar y escuchar la historia del otro y transformarla en canción. Y eso ha sido como muy motivante, fue muy motivante por mucho tiempo para que yo siguiera cantando, ¿no? Porque más allá de las canciones, las historias detrás de esas canciones a mí me conmueven y siento que son una herramienta para que otros se acerquen a esas vidas, ¿no? Entonces, no sé qué decir, la música para mí sigue cambiando y en esta etapa, estoy en una etapa de cambio, de preguntarme siempre cómo esta música puede ayudar a abrirnos como los ojos a lo que está sucediendo y no solo abrirnos los ojos, pero tal vez también hacernos creer que podemos hacer algo, ¿no? Porque yo creo que con ciertos discos que he hecho, pues la realidad es que retratan una historia de vida y son dolorosas, ¿no? Entonces, creo que en parte estoy en un momento donde estoy pensando sobre el pasado y sobre el futuro y cómo estas canciones no solo nos pueden ayudar a ver lo que está pasando en la realidad, sino también de repente nos pueden ayudar a creer que algo se puede hacer al respecto, ¿no? O sea, ¿cómo puedo trabajar ese lado más de la esperanza? Porque yo me he quedado también mucho en la rabia, en el dolor o en la tristeza. Natalia, cuando yo escuché tu último disco, que sale en 2020-19, Refugio, sí. Hay canciones con nombres de personas, les pones el nombre de las historias que cuentan. Y se me hizo un ejemplo de lo que es la otredad, la alteridad, la empatía, el poner y el poder visibilizar y vocalizar las experiencias de estas historias que lamentablemente en el relato hegemónico no escuchamos, ni siquiera les ponemos atención. Entonces, al escuchar, para mí fue como que me sacudió, me cimbró así de que... Y son historias de la vida real, pues, de que cuentas. Y aparte con una voz muy bella y unos arreglos musicales muy padres. ¿Cómo haces, ahorita que mencionas lo de que te quedaste quizá un poco en la rabia, en la tristeza? ¿Cómo haces para sacudir eso, para no dejarte imbuir por esas sensaciones que finalmente son humanas, pero tampoco nos podemos regodear en ellas? Sí, no, es difícil. Es difícil. Yo creo que, por un lado, yo tengo una imaginación muy utópica. Entonces, yo creo en creo que Galeano decía que las utopías nunca vamos a llegar, pero nos ponen en camino, ¿no? Entonces, tengo una imaginación muy utópica y siempre estoy creyendo que el mundo puede ser mejor. Y por otro lado, te das cuenta que los seres humanos somos, uno, muy resilientes y dos, voy cerrando un ciclo y dándome cuenta que esa experiencia que tuve en el tren de darme cuenta que la solidaridad humana
era lo más fuerte, viene y regresa a mí, ¿no? En estos tiempos, porque veo cómo familias que han vivido situaciones muy escabrosas. La última familia que estuvo en la casa era una familia de Guerrero, había vivido una situación muy difícil, de mucha violencia, pero la unidad entre ellos, el hecho de que había cariño y habían lazos fuertes, los va a seguir impulsando hacia adelante. Entonces, como esta claridad de saber que en últimas lo que necesitamos nos necesitamos unos a otros, más que nada, y eso es suficiente para seguir adelante. Natalia, mencionabas la cuestión de, eres una persona muy autorreflexiva que constantemente está haciendo como que checkpoints así de, y tú solito te pones a analizar lo que está ocurriendo. Y decías lo de que en algún momento de tu vida decías que no encontrabas un sentido. Ahorita encontraste un sentido, más allá de esta vocación de servir, pero ¿ya le encontraste el mundo? O cuando ahorita decías también de que entraste a sociología para entender el mundo. ¿Entiendes el mundo ahorita? No. Ayer me puse a leer, estaba leyendo... no sé. Estaba leyendo a Marx y Engels sobre algo de la filosofía alemana y decía, definitivamente no entiendo el mundo, pero entiendo que algo no está bien. Eso sí me queda claro. Esa es la única certidumbre que tenemos. Eso me queda clarísimo. Algo no está bien. Tiene que ver con el modelo económico que nos dio por construir y tengo claro que no tendría que ser así. No tendría que ser así. El camino nunca se acaba. Cada vez que vas, yo creo que la vida te va dando como puertos y llegas a un puerto y dices, ya llegué, así que ya, y como que hice esto, sentí que esto me correspondía hacer y logré este pasito y ya. Y no, de repente te das cuenta que hay otro camino, hay otra pregunta, hay otra lucha y te vas otra vez y te metes otra vez a un mar inmenso y ahí andas como en esta búsqueda, ¿no? El comienzo de esta casa, yo siento la seguridad en este momento de mi vida de que nos corresponde vivir lo mejor que podemos en el lugar que estamos y creer que tenemos un gran impacto en ese lugar en el que estamos. Y creo que lo estamos intentando hacer como podemos con la casa. Pero otra etapa vendrá, aunque yo no lo quiera. No todo tiene su fin, todo es un ciclo en la vida. Entonces, aquí estamos ahorita. Hablando de ciclos, Natalia, ¿tienes preparado qué proyectos tienes a futuro? Pues de momento no tenemos proyecto de tocar en vivo, pero me gustaría tomar todo lo que se ha hecho en estos últimos 10 años y armarlo como tocarlo en vivo y que fuera una experiencia para el público, una experiencia de escuchar lo que está pasando en el mundo y de reflexionar, ¿no? También de darse un espacio de autorreflexión. Eso me gustaría hacerlo. En cuanto armemos el show, quedarán todos muy invitados. Y por otro lado, pues estoy empezando a producir otra vez una pieza en torno al asesinato de José Antonio y Elena Rodríguez, que fue un joven que hace 2 meses se conmemoraron 10 años de su muerte. Fue asesinado desde Estados Unidos por un agente de la patrulla fronteriza y en Estados Unidos decidieron que ahí no había ningún problema. Entonces, ver otra vez a la familia de José Antonio y ver que siguen 10 años me sacude y me hace pensar que es una pieza que quisiera no terminar por la familia y por su memoria. Natalia, finalmente, la pregunta cliché, ¿por qué la Muna? Porque yo cuando estaba chiquita confundía el español con el inglés. Entonces, en vez de decir moon o decir luna, decía la Muna. Y mi papá, yo creo que mi papá es físico y le gustaban mucho los astros. Mi papá siempre me estaba mostrando la luna. Y yo decía, pues la Muna era mi primer palabra. Y muchos años después, un amigo productor chileno me dijo, Natalia Serna no te puedes quedar porque hay muchas en el mundo. Muchas Natalia Sernas hay en Colombia. Entonces, elige un nombre. Y yo dije la Muna porque Emuna, el origen de la palabra se asemeja mucho a la fe en hebreo
y porque la luna o la luna, yo creo que es una bonita metáfora para lo que uno busca hacer o lo que uno desearía hacer en la vida, que pues si ves la luna es un pedazo de piedra sin mucha gracia, pero en esta finalidad de reflejar el sol puede ser muy maravillosa. Entonces yo creo que nosotros, ¿no? Y yo lo he experimentado así en mi vida, conforme somos reflejo del amor, de la compasión, podemos ser como especie una cosa muy maravillosa. Natalia, ya también otra pregunta cliché. ¿Cómo definirías tú tu música? Ya más o menos hablamos de lo que significa la música para ti, pero para la gente que vaya a ver un concierto de Natalia Serna, ¿cómo definirías tú tu música? Yo diría que es una búsqueda por sentir lo que pasa en el mundo y lo que le pasa al otro, y es una búsqueda por sentir y experimentar aquello que es el misterio, ¿no? Las preguntas de ¿qué es Dios? Si hay Dios, ¿no? Y en cuestión estilística, los arreglos musicales, ¿cómo? Yo digo que es música popular. Es pop, aunque ahí hay algún guapango, hay un poco de rap, hay un poco de rock, pero en general es música pop, o sea, estilísticamente no es una música súper compleja como lo sería el jazz o la música clásica, y busca también de alguna manera conservar cierta simplicidad como para que la letra y las historias tengan... O sea, en el punch sí. Cargan finalmente tus letras son los que cargan el punch de todo el mensaje, ¿no? Ahí. Sí, así lo siento yo. Natalia, ¿dónde te puede buscar la gente para escuchar tu música? En el YouTube está como La Muna, en las distribuidoras digitales también hay varios discos, y en el Bandcamp, lamuna.bandcamp.com. Yo les sugiero a la gente que vaya al Bandcamp porque ahí no tienen que escuchar comerciales. Y en YouTube sí, aunque uno no lo quiera. Entonces, lamuna.bandcamp.com, ahí están muchos discos, se pueden escuchar de manera gratuita, y en el YouTube también hay mucho material. Perfecto. Natalia, un lujo escucharte. Es una persona a la que le tengo mucho cariño aparte por todo lo que haces, y qué bueno que pudiste estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Omar. Me da un montón de gusto platicar esta mañana y pues dejarles la invitación abierta, que la música está ahí, pero la casa también está ahí. Claro. Entonces, Avenida Chihuahua 11, la biblioteca infantil abre los viernes. Si nos quieren visitar, por favor, vengan aquí. Mil gracias, Natalia. Esto fue una edición de Horizontes Culturales, un espacio del Instituto Sonorense de Cultura en colaboración con Televisión Educativa y con Radio Sonora. Les agradecemos mucho que nos hayan visto y los esperamos en la siguiente edición. Muchas gracias. Soy Omar Quintana. Horizontes Culturales. Arte, Pueblos originarios. fiestas y tradiciones, Educación artística. gestión cultural, Creación. identidad. En Horizontes Culturales vamos al encuentro de espacios para la convivencia y la imaginación. Horizontes Culturales, un programa del Instituto Sonorense de Cultura.